Hola queridos jóvenes, les saluda su maestro de seminario. Es un placer para mí compartir en este momento esta breve explicación sobre lo que hemos estado viendo hasta este momento. Bien, vamos a estar anexando siempre estas breves explicaciones para que ustedes sepan o tengan cómo orientarse. En el caso de los compañeros que están trabajando 100% virtual, tengan también esa base que con los compañeros semipresenciales estamos teniendo. Estamos hablando entonces de las explicaciones de cada tema que se comparte. En el caso de ustedes va a ser, estoy buscando la forma de hacerlo un poco más resumido, ¿verdad? Igual, si tienen alguna duda adicional de la temática, pues no duden en preguntar. Preferentemente las consultas en la hora de clase según el horario que ustedes tienen, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con esta materia que se llama seminario. Hasta este momento hemos estado evaluando, eh, y si lo han visto en la plataforma de Classroom con la realización de las guías, hasta este momento hemos llegado a estar evaluando lo que es la introducción de toda investigación. De hecho, estamos evaluando un texto llamado Metodología de la Investigación de teóricos de bastante renombre, como lo puede ser Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio. Ellos van a ser nuestros guías en esto de lo que es investigación. Vamos entonces a tomarlos a ellos como la base, ¿verdad? Para saber nosotros cómo poder iniciar o echar a andar una investigación, que es muy importante. Bien, en el proceso de inicio, en las clases que hemos tenido de forma presencial con los jóvenes que están llegando hasta este momento, pues estuvimos hablando un poquito, y lo pueden ver ustedes en las guías, qué enfoques se pueden utilizar en una investigación. Tuvimos por ahí algunos pasos necesarios para antes de elegir un tema. Por ejemplo, el hecho de que debemos nosotros de tener una observación previa del panorama, es decir, hay que evaluar los fenómenos que están sucediendo en nuestra sociedad, porque cuando a ustedes les toque y les llegue el momento de elegir un tema, ustedes deben saber de dónde tomar, ¿verdad? Y los temas que se evalúan son de la sociedad, así como les decía a sus compañeros presenciales. También se decía y se veía en el documento de que siempre debe existir una suposición o idea de los resultados que se van a tener con respecto a un problema en específico, es decir, lo que se conoce en la terminología de la investigación científica como las hipótesis, lo que comprenderemos o entenderemos como las posibles soluciones o resultados que nosotros pensemos que vamos a obtener con una investigación de cierto problema en específico. También es importante ver cuáles de todas las suposiciones o hipótesis que tenemos son las más pertinentes, las más importantes, porque es evidente, nosotros tenemos muchas ideas, así de que hay que ordenar nuestras ideas y ver cuáles son las más importantes. Bien, y esas ideas después se llevan a análisis y al final se comprueba si se cumplieron o no se cumplieron aquellas hipótesis que nosotros teníamos. Bueno, eso para darles como un recuento, ¿verdad?, de lo que se ha estado viendo hasta este momento. Y se conocían en la otra guía, se conocían estos enfoques que lo van a hacer: el enfoque cuantitativo, cualitativo y el enfoque mixto, ¿verdad?, que es la mezcla de los dos. Entonces, veremos por acá en el tema pues que nos corresponde en este momento, encontraremos una breve explicación acerca de qué son, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en este apartado que tenemos en imagen en este momento. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Nos habla sobre el cuantitativo. Su mismo nombre nos lo dice, les decía yo a los compañeros presenciales, cuanti. Está hablando de cuantificar los resultados. Son datos numéricos. Y dependiendo de esos datos numéricos, usted puede comprobar o no su hipótesis. Dice que las características que vamos a tener de ellos es que tiene planteamientos acotados, es un fenómeno como de medición de los fenómenos, utiliza la estadística y las pruebas o hipótesis y teoría. Es decir, este es el tipo de investigación que de repente se utiliza, por ejemplo, les decía a sus compañeros, con una encuesta. Hace poco en el ambiente electoral se estuvo pasando esto, de hecho hasta en llamadas lo estuvieron haciendo: ¿por qué partido va usted a votar
la fecha, ¿verdad?, que tuvimos de votación. Y después toman estos resultados y comprueban la hipótesis, por ejemplo, X partido, si la gente tiene intención de voto por su partido o qué partido tiene mejor el panorama, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Tenemos también que ese enfoque cuantitativo en su proceso es deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetiva. La deducción entonces va a ser la búsqueda, el deducir significa, en otras palabras, nosotros hacer un previo análisis, por decirlo así. Hacer una deducción se va a significar entonces tener posibles soluciones o posibles tendencias, en este caso numéricas, tendencias de gráficas de cierto problema en específico o de cierto tema de coyuntura social en específico. Es secuencial, probatorio, se prueban si se cumplen o no, y eso es automático casi, ¿verdad? Su hipótesis quizás era que tal equipo de fútbol iba a ganar este fin de semana, y con los resultados al final, pues usted comprueba si las personas acertaron en su deducción o no lo acertaron. Tiene bondades que son la generalización de los resultados, control sobre ciertos fenómenos, es un poco más precisa, correcto, y una réplica y una predicción, ¿verdad? Entonces una predicción va a ser cuando nosotros nos anticipamos a ciertos resultados. En el enfoque cualitativo tenemos las siguientes características, que son los planteamientos más abiertos que van enfocándose, en este caso, según el nombre, cualitativo, significa una cualidad. Buscamos entonces encontrar ideas, formas de comportamiento de cierta población y no tanto qué opina, qué dice que sí o qué dice que no sobre cierto tema, no, sino que el comportamiento que ellos tienen. Bien, tenemos entonces que dentro de sus características es que está más abierto, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. En este caso no se hacen gráficas de barra, simplemente usted se va a analizar la forma en que, por ejemplo, le contestaron una entrevista, la forma en que se comporta tal población, y va a ver si comprueba usted sus suposiciones. En los dos tipos de investigación tenemos suposiciones, tenemos lo que se llaman hipótesis. Proceso inductivo recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. Es un poco inesperado, por decirlo así, en el enfoque cualitativo, qué tipo de respuestas vamos a tener. Quizás tenemos una idea, pero es posible que no se cumpla al final, cosa que en el enfoque cuantitativo es un poquito más exacta, como decía, sus características. El cualitativo nos da la bondad de que nos da mayor profundidad de significados, es más amplio, nos da una vasta riqueza interpretativa, es decir, nos deja mucho a nosotros que analizar y nos contextualiza con el fenómeno. Bien, entonces es importante, conociendo esto, saber de que la investigación es un proceso y nosotros cuando decidamos qué investigar debemos tomar uno de estos dos enfoques y ver cuál de ellos cumple más con nuestras expectativas, ¿verdad? Por eso es importante conocerlos. Tenemos también, y algo muy importante que debemos saber en los dos enfoques, hay como un proceso, por decirlo así, básico, ¿verdad? Lo primero es, antes de tomar o abrir, pues, una investigación de un problema, es importante desarrollar una idea, es decir, elegir un tema o una área a investigar. Puede ser un tema social relacionado con la familia, relacionado con el aspecto político, aspecto económico, aspecto estudiantil, por ejemplo. Usted elige qué área de la sociedad va a tomar como su tema de investigación. Debe seleccionar el ambiente o lugar de estudio. Les decía yo a sus compañeros en su momento que no podemos decir, por ejemplo, en un tema de investigación, las secuelas de la pandemia en la economía salvadoreña. Eso es un tema muy general. Hay que delimitarlo. ¿Qué quiere decir? Podemos hacerlo más pequeño, más reducido, porque si usted se pone a evaluar a nivel nacional o todavía más a nivel mundial, usted pues se está metiendo en una camisa de 11 varas, como decimos popularmente, ¿verdad? Delimitarlo.
zona oriental, por ejemplo. Y si quiere hacerlo más delimitado, en San Miguel, y más delimitado todavía en el sector del comercio informal, por ejemplo, de San Miguel, de la ciudad de San Miguel, para hacerlo más delimitado. Entonces es importante eso, elegir un ambiente específico, lo más limitado posible, como nos lo dice su nombre, específico. No generalizar tanto, porque ahí nos complicamos. Elección de participantes o sujetos del estudio, es importante esto, ya que vamos a elegir qué personas van a ser material o materia prima para nuestra investigación. Inspección del ambiente o lugar de estudio, es importante antes de echar a andar la investigación, evaluar el ambiente, ¿verdad? Tener conocimientos previos de nuestro lugar. Hacer un trabajo de campo, en algún momento nos va a tocar acercarnos a una comunidad, de repente entrevistar a alguien, o por las limitantes que hay, ¿verdad? Tal vez va a ser de forma virtual, pero sí es importante hacer ese trabajo de campo. Selección de un diseño de investigación o estrategia para desenvolverse en el ambiente o lugar y recolectar los datos necesarios. Aquí estamos hablando de el enfoque que se va a tomar con nuestra investigación. Hay que recolectar los datos, hay que seleccionar y elaborar un instrumento para recolectar los datos, que por ejemplo una entrevista, una encuesta, esos son los instrumentos que existen y los vamos a ver más adelante también, para darles algunos ejemplos. Ya cuando tenemos todo eso listo, pues nos vamos a recolectar datos. Hacemos esa llamada, escribimos ese WhatsApp, vamos a donde esa persona y echamos a andar nuestro instrumento de investigación. Después, ya cuando hemos recopilado todos los datos, se preparan los datos para su análisis, ¿verdad? Se buscan las respuestas que tienen relación, por ejemplo, en el método de análisis del enfoque cualitativo, tal vez no le contestaron igual, pero usted tiene que buscar la esencia, ¿verdad? Por dónde se fueron. Y eso es la preparación. Después analiza los datos, ve todo lo que usted obtuvo y da pues con eso sus conclusiones y recomendaciones. Y elabora después, ya cuando tiene esto, su reporte de investigación. Y así funciona esta cuestión. Y ya conocimos entonces las bondades que tiene para cada uno de nosotros esto. Y es importante también saber que podemos utilizarlo de forma mixta, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así es de que hasta acá terminamos con esta explicación. Cualquier duda o comentario que tengan, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Como siempre les comparto el número por ahí, 77 37 9605. Ahí estamos pendientes. Y si no les contesto es porque estoy dando la clase de forma presencial o porque me encuentro ocupado en su momento, pero cuando tenga el espacio, pues yo les contesto. Recuerden que tenemos una hora asignada para enviar las actividades, así es de que ustedes pueden consultar antes de realizar la actividad. Bien, después de esta explicación, según nos dice el guión por ahí, vamos a pasar a hacer la actividad que nos propone esta guía. Así es de que ahí estamos, jóvenes. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cuídense mucho y nos escucharemos y nos veremos hasta la próxima oportunidad. Cuídense, bendiciones.